El Gran Engaño se complace en presentar Puertas Dimensionales como presentador y conductor Víctor San Vicente. Vamos a empezar ya la 15ª parte sobre las puertas dimensionales y empezaremos enlazando un poco con el tema sobre espiritismo y demás, un artículo extraído o unos escritos extraídos del libro Primeros Escritos, que son las primeras visiones que tuvo Ellen White y que fueron plasmadas en varios manuscritos, luego recopilados en este libro. Vamos a hablar leer lo que ella escribió sobre los golpes misteriosos que hemos estado hablando estos días atrás, pero que vamos a cerrar aquí el tema de este aspecto del espiritismo. El 24 de agosto de 1850 vi que los golpes misteriosos eran efectos del poder de Satanás. Algunos procedían directamente de él. Está hablando de los golpes en la casa de las hermanas Fox. O sea, que Satanás mismo se tomó la molestia de ir personalmente a hacer esto para iniciar el espiritismo moderno, Y otros indirectamente, por medio de sus agentes, pero todos dimanaban de Satanás. O sea que había Satanás y sus ángeles caídos, o algunos de ellos allí, haciendo estos golpecitos. Eran su obra y la realizaba de distintos modos. Sin embargo, en las iglesias y en el mundo, había muchos tan sumidos en densas tinieblas que se imaginaban y sostenían que esos golpes misteriosos eran obra del poder de Dios. Dijo el ángel: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Han de ir los vivos a aprender de los muertos? Los muertos nada saben. En vez de acudir al Dios vivo, ¿recurriréis a los muertos? Se han apartado del Dios vivo para conversar con los muertos que nada saben. Y cita Isaías 8, 19 y 20. Vi que no tardaría en calificarse de blasfemia todo cuanto se dijera en contra de los golpes misteriosos, los cuales se irían extendiendo más y más, con incremento del poder de Satanás, y que algunos de sus adeptos tendrían poder para realizar milagros, hasta para hacer bajar fuego del cielo a la vista de los hombres. O sea que ya ves hasta qué punto va a llegar lo que empezó en esos momentos en la casa de los hermanos Fox. Vamos a ver espiritismo impresionante. Por eso la gente dejará de ser atea, porque vamos a ver grandes señales en los cielos. El fuego va a bajar de arriba del cielo, no saldrá de abajo la tierra. Se me mostró que por los golpes y el mesmerismo. ¿Qué es el mesmerismo? Si Dios quiere, si no es en esta próxima conferencia, será en la siguiente, vamos a tratar del tema del mesmerismo. Se me mostró que por los golpes y el mesmerismo, estos magos modernos explicarían aún todos los milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo, y que muchos creerían que todas las obras poderosas que hizo el Hijo de Dios cuando estuvo en la tierra fueron hechas por este mismo poder. La nota dice: cuando esta visión fue dada, el espiritismo acababa de nacer y era de poca monta, había pocos médiums. Desde entonces se ha difundido por todo el mundo y sus adherentes se cuentan ahora por millones. En general ha sido costumbre de los espiritistas negar la Biblia y mofarse del cristianismo. Ciertos adeptos individuales, en diferentes ocasiones, lo han deplorado y han protestado contra ello, pero siempre fueron tan pocos que nadie les hizo caso. Ulteriormente, los espiritistas cambiaron sus métodos y muchos de ellos se llaman cristianos espiritualistas. Declaran, que no responde a su propósito ignorar la religión, y afirman poseer la verdadera fe cristiana. Si se tiene en cuenta también que muchos clérigos eminentes simpatizan con el espiritismo, vemos ahora que el camino está abierto para el pleno cumplimiento de esta predicción dada en 1850. Léanse también las declaraciones de la autora, de Ellen White, en la página 86 de este mismo libro. Volvamos atrás al texto. Se me recordó el tiempo de Moisés, y vi las señales y prodigios que Dios obró por su medio delante de Faraón, la mayoría de los cuales fueron imitados por los magos de Egipto,
Y se demostró que precisamente antes de la liberación final de los santos, Dios obraría poderosamente para su pueblo y que a estos magos modernos se les permitiría que imitasen la obra de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el pueblo de Dios antes del regreso de Jesús, del auténtico, la segunda venida, va a obrar milagros como antaño. ¿Sabéis cuando los discípulos se fue Jesús, reciben el Espíritu Santo y obran grandes milagros? Así se registra. Pues al fin del tiempo, en lo que es conocido como la lluvia tardía, ellos recibieron el Espíritu Santo como la lluvia temprana, en el fin del tiempo va a ser la lluvia tardía, el pueblo de Dios va a recibir esta gran dosis de poder, no innato en ellos, sino porque el Espíritu de Dios se va a derramar muy fuertemente y va a obrar grandes milagros a través de su pueblo. Pero Satanás, ¿qué va a hacer? Va a utilizar a estos magos espiritistas modernos para crear exactamente una imitación de la obra de Dios. Y la gente, cuando vea milagros en ambos bandos, no se podrán hacer un esquema claro, decir, ostras, estos tienen la verdad porque hacen milagros, porque estarán en los dos lados. Entonces, ¿a qué van a recurrir? Y nosotros mismos, ¿a qué vamos a recurrir? Solo hay una opción, el texto bíblico. O sabemos lo que nos dicen las Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía a través de Ellen White, o estaremos totalmente caídos en el engaño satánico. Por eso no va a haber ateos al fin de la historia. Todo el mundo va a creer en algo por fuerza, ante evidencias. Pronto llegará ese tiempo y habremos de asirnos firmemente del fuerte brazo de Jehová, porque todos los prodigios y las grandes señales del diablo tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios. A los demás ya los tiene. Por tanto, ¿para quién va a hacer todo este trabajito? Para derrotar al pueblo de Dios, engañarlo. Esa es la base siempre de Satanás, engañar al pueblo de Dios. Nuestra mente debe estar fija en Dios y no debemos experimentar el temor que tienen los impíos. Es decir, no hemos de temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y valientes en pro de la verdad. Si nuestros ojos se abrieran, veríamos en nuestro derredor a los ángeles malignos tramando alguna nueva manera de dañarnos y destruirnos. Pero también veríamos a los ángeles de Dios que con su poder nos amparan, porque el ojo vigilante de Dios está siempre sobre Israel para el bien, y Él protegerá y salvará a su pueblo si éste confía en Él. El ojo de Jehová, no el ojo de la pirámide del símbolo Illuminati, es otra cuestión. Pero ya veis siempre el paralelismo entre las cosas de Dios y cómo Satanás siempre va cogiendo lo mismo, Pero ya veis la guerra espiritual que hay a nuestro alrededor y nosotros tantas veces ni nos enteramos. Si se abriera este velo, se corriera ese velo delante de nuestros ojos, estaríamos viendo cómo se lucha por nuestra persona. Impresionante, Cuando el enemigo irrumpa como una inundación, el Espíritu del Señor enarbolará un estandarte contra él. Por tanto, Satanás irrumpirá como una inundación, Una inundación arrasa, Es imparable. Pues Dios hará, el Espíritu del Señor hará que se levanten estandartes contra Satanás. Pero claro, si no es luchar contra marea y ya está, o viento y marea, es luchar contra, ¿qué? Una inundación. Casi nada, Menos mal que Dios nos ayudará. Dijo el ángel, recuerda que estás en terreno encantado. Y esto se lo dijo el ángel a Ellen White, estás en terreno encantado. ¿Qué quería decir con esto? ¿Que ella estaba en medio de una sesión de espiritismo, acaso? No. Le estaba diciendo que donde nosotros estamos es terreno encantado, porque Satanás está dominando este mundo tanto como puede, y los ángeles caídos no paran de intentar hacer todo lo peor para nosotros. Ese es el terreno encantado de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a través de sus encantos, de todo lo que hemos venido expresando en estas 14 conferencias anteriores de puertas dimensionales hasta ahora, tantos temas distintos y variados, tantas teclas que toca el pulpo de Satanás, esos tentáculos que llegan a tantas partes distintas que a veces ni pensábamos,
todo es terreno encantado de Satanás. Y un encanto que hace sobre uno, lo emboba, lo cautiva, cual canto de sirena, ¿no? Vi que debemos vigilar y ponernos la armadura completa, embrazando el escudo de la fe para permanecer en pie y para que no nos dañen los ígneos dardos del maligno. Pues bien, hasta aquí ha llegado el apartado dedicado al espiritismo tradicional que hemos venido mostrando, pero ahora vamos a volver a algo que dijimos casi al final, si no recuerdo mal, de la conferencia anterior, y que estuvimos hablando sobre extraterrestres. Leímos una cita de este libro, que hoy no vamos a leer todo lo que leímos la otra vez, sino un pequeño apartado extraído de aquí, del Conflicto de los Siglos de Ellen White, que nos sirvió para base para algo esencial. El texto en cuestión, extraído de la página 612, decía, y sigue diciendo: pero la Biblia declara que los espíritus, como solía llamar a los visitantes de otros mundos, así se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios, decía ella. Por tanto, se nos habla de que ya habían habido apariciones en la historia de este mundo, probablemente desde casi sus inicios, de espíritus de demonios que se hacían pasar por extraterrestres visitantes de otros mundos. Y esto lo escribió Ellen White en 1800 y pico. Y diréis, ¿y por qué haces tanta incidencia en esto? Pues porque luego vamos a hablar precisamente del engaño satánico que va totalmente vinculado a esto. Pero ved que aquí, nosotros no lo leímos la semana anterior, en la conferencia anterior, todos estos textos que ella cita, pues hoy los vamos a leer. Y veréis cómo somos tan tontos de tener una Biblia delante 40 años o más y no darnos cuenta de lo que ponen los textos. Vamos al primero de ellos. Números 25 del 1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Baal, ya sabéis, simbología de Satanás. Los pueblos de Moab adoraban precisamente a Satanás a través de Baal, pero atención a lo que nos dice el texto central que veis aquí en rojo. Estas mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Quién eran esos dioses? Ellen White, ¿dónde nos encasilla este texto? En seres que habían venido de otros mundos, teóricamente. A estos adoraban. ¿Os dais cuenta? Tantos años leyendo la Biblia y no nos dábamos cuenta, y Ellen White ya nos lo había dicho en 1888. Pues estos seres ya habían estado en este planeta, manifestándose, los ángeles caídos, como gente de otros mundos. Salmo 106, 28 y 29, que también lo cita ella. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Comieron los sacrificios de los muertos. Mirad hasta qué punto se había llegado para adorar al sistema satánico. Y todo por gente que venía de otros mundos. Primera de Corintios 10 del 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Nos dice el apóstol Pablo aquí. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Y dónde lo encasilla Ellen White este texto de las palabras del apóstol Pablo refiriéndose a los demonios y a que los gentiles les sacrificaban a los demonios?
a los seres que venían de otros mundos, teóricamente. Por tanto, ¿quiénes son esos seres de otros mundos? Esos marcianos extraterrestres, llamadles como queráis, que si grises, que si no sé qué les llaman ahora. Luego vamos a hablar sobre esto. Eran demonios. Y Apocalipsis 16, 13 y 14. Este texto suena porque ya hablamos de él hace un tiempo en esta serie de conferencias. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Dónde encasilla Ellen White a estos demonios, a estos espíritus de ranas? En seres vivientes que vinieron de otros mundos, que esa era la creencia de la gente. Se estaba adorando a demonios. Y diréis, bueno, ¿y esto? ¿Por qué? ¿Por qué no nos hemos dado cuenta hasta ahora de que realmente estos seres extraterrestres que decían que aparecen por aquí en plan ovni y hacen lo que sea bueno o malo, resulta que son demonios? Y Ellen White nos lo estaba diciendo tantos años atrás. La Biblia nos lo estaba diciendo hace miles de años. Ahora entendéis por qué vamos a ver algo que os va a sorprender y vais a comprender por qué actualmente se hace tanta incidencia sobre los seres de otros mundos. Satanás está preparando una venida espectacular, asimilando ser extraterrestres, así se utilizan las palabras, y son demonios, para hacer algo impresionante al fin de los días. Pues precisamente, supongo que os suena, y a esto me refería, esta palabra, los Anunnakis. ¿Sabéis? Se hizo popular esta palabra por este señor, Zecharías Sitchin, que dice que lo extrajo de las tablillas sumerias. ¿Sabéis que la cultura sumeria es la cultura más antigua que se conoce teóricamente en la Tierra? Y allí se extrajeron una gran cantidad de tablillas en las cuales se narra toda una epopeya impresionante de Anunnakis, que resulta que eran, ¿el qué? Seres que venían de otro mundo y crearon al ser humano. Y hicieron manipulaciones genéticas, no sé cuántas cosas más. Pues bien, resulta que este señor, Zecharías Sitchin, fue, es curioso, si veis dónde nació y veis cuando se crió y dónde luego fue. Este señor fue arqueólogo, historiador e investigador, murió en el año 2010, no hace tanto. Fue autor de una serie de libros que promueven la teoría del astronauta antiguo, el supuesto origen extraterrestre de la humanidad, la cual atribuye la creación de la cultura sumeria a los Anunnaki o Nefilim, que proceden del planeta llamado Nibiru en el sistema solar. Afirmó que la mitología sumeria refleja este punto de vista. Contrariamente, sus especulaciones han sido descartadas por bastantes científicos, historiadores y arqueólogos, que están en desacuerdo tanto en su traducción de textos antiguos como en su comprensión de la física. Por tanto, este señor dijo que se basaba en esas tablillas sumerias para sacar estas conclusiones, pero tiene una contraparte de gente, científicas, historiadores, arqueólogos, que niegan que esas tablillas digan realmente todo esto tal como él lo está explicando, ¿no? Este señor nació en Bakú, Azerbaiyán, pero resulta que su origen, ¿de dónde es? Judío. Bueno, diréis, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Porque sea judío tiene que ser algo malo? Vais a ver, una vez más, una extraña vinculación entre ciertos judíos que no quieren creer ni de casualidad en Dios, tal como lo creemos los cristianos, con Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera, como Dios, con algo que venimos diciendo tantísimas veces desde la conferencia número 1.
cierta vinculación con ciertos poderes. Pues bien, aquí tenéis toda la explicación, más o menos, de lo que se habla en estas crónicas de la Tierra. Y vamos a ver, precisamente, un vídeo donde se habla de este señor. Aparece su nombre allí y se explica, teóricamente, para quién trabaja este señor. ¿Sabéis? Es un vídeo hecho en entrevista a Leo Zagami. Este señor Leo Zagami dice él que es un ex Illuminati. ¿Sabéis? Hay gente que duda de que realmente sea un ex Illuminati, pero ¿sabéis? Realmente cuando uno va mirando todo lo que él va comentando, te das cuenta que este señor sabe muchas cosas y no dice tantas tonterías como muchos creen que dice. La verdad es que llega a dar unos datos realmente tremendos en muchas cosas y que coinciden perfectamente con lo que nosotros sabemos. Pero veréis cómo incluso habla aquí de Zecharia Sitchin y nos va a mostrar, según su criterio, lo que este señor es. Pero no va a terminar todo aquí, luego nosotros seguiremos tirando del hilo. Vamos a ver ahora este vídeo que está subtitulado al español y, bueno, no sé si iros leyéndolo, creo que más o menos las letras grandes se verán bien, supongo que prácticamente todo el mundo podrá verlo, porque no quiero hacer una mezcla de voces. Vamos a pasar automáticamente ahora a este vídeo. Antes de ver la filmación, recordemos que es una entrevista que tiene 3 partes, nosotros pasamos, si no recuerdo mal, la del medio, toda es bastante interesante. Y bien, como recuerdo que hay personas que dicen que tienen bastantes problemas visuales para poder leer lo que pone en pantalla, y este señor habla, siendo italiano, un inglés un poco despacio, pues aprovecharemos para poder ir leyendo mientras él va hablando y así todo el mundo lo podrá entender. Vamos a ver cómo es una entrevista, que el único momento en que se va a disparar un poco todo es precisamente cuando esta señora interviene haciéndoos la pregunta, ¿vale? Vamos a ello. ¿O es el Papa Negro? Primero tenemos que dividir el poder en poder temporal y poder espiritual, ¿bien? Pero la cuestión es que estas dos cosas están vinculadas, como las dos llaves, o como las dos águilas mirando para uno y otro lado, como en el símbolo masónico grado 33. Estas son las oposiciones mirándose una a la otra, pero aún así vinculadas. Y obviamente el Papa siempre estuvo vinculado con el emperador. Así que si el emperador de hoy es el presidente de los Estados Unidos, que aún está debajo del Papa, porque la bendición espiritual proviene del Papa. El Papa, en realidad, el Papa es un hombre muy viejo. ¿Él está realmente a cargo o es otra persona? Tenemos al Papa, luego tenemos a los jesuitas. Mucha gente dice, ¿los jesuitas están a cargo? Los jesuitas han estado a cargo durante muchos años del servicio secreto del Vaticano. ¿Tú conoces a estas personas? Sí, tengo fotos, si quieres, con cabeza de jesuita del Departamento de Diálogo Interreligioso Jesuita. ¿Cuál es tu agenda? De hecho, recientemente he sido acusado en Internet de ser un agente jesuita. Porque hay fotos mías con señores jesuitas. Ahora el asunto es, ¿por qué tengo esas fotos? Porque estuve involucrado en el diálogo interreligioso y recientemente, en mayo pasado, participé en una reunión de diálogo interreligioso aquí en Oslo, donde hubo un señor jesuita, el cual es Thomas Michael, y para la gente es extraño que los enemigos puedan reunirse. Bien, yo lo critiqué delante de él, pero aún así nos reunimos. No necesitamos andar con armas por ahí dando disparos. Debe haber un nivel de diálogo por encima de todo, inclusive entre enemigos. Y esto ha sucedido siempre desde el principio de los tiempos. Ahora, si la oposición es un solo tipo como Alex Jones gritando con un micrófono a un edificio, bueno, esa es una oposición muy estúpida para mí, lo siento. La oposición debe ser una oposición constructiva. Debemos proponer algunas alternativas. Discutir algunas posibilidades. ¿Qué alternativas sugerirías? ¿Cuál es tu visión o cuál sería tu visión? ¿Cómo se diferencia de la de los jesuitas? ¿Una visión del mundo, un camino espiritual diferente, una ocupación diferente?
Una preocupación diferente, dinos, ¿cómo te diferencias de ellos? Seguro. Bueno, mi intención es dar a conocer hoy, esta noche, o cuando sea que veas este vídeo, un par de cosas que podrán impresionarte. Como por ejemplo la revelación de que en el mismo Vaticano tenemos unos 40 cardenales que son musulmanes y que están practicando el Jewshan, el cual es un libro santo específico que los musulmanes utilizan con fines específicos y se llama el Jewshan al-Kabil. Y este libro fue dejado a los descendientes de Mahoma con un propósito específico, que también lleva al final de los tiempos. ¿Cuál es el propósito? Poder controlar ese mal, esas fuerzas malignas que, por ejemplo, la mayoría, por desgracia, las practican en el Vaticano con misas negras, con la evocación de ciertas entidades y con el uso de estos demonios. Ahora la gente puede decir, ¿cómo es posible que el Papa esté evocando demonios? Bueno, si tomas un poquito de lecciones de historia y vas y estudias la historia del Vaticano, encontrarás que desde el Papa Ratti hasta muchos otros papas en el Vaticano han practicado la magia, usando evocaciones, publicando también material sobre esas evocaciones. ¿A través de quién? La orden jesuita está a cargo de la parte esotérica del Vaticano. Esto ha ocurrido porque la orden esotérica es muy importante para el Vaticano, ya que incluye toda esa información secreta sobre las evocaciones y cómo deben hacerse. Así que desde la época de la Reforma el Vaticano no quiere profetas ni palabras fuera de control. Dijeron, bueno, podríamos darles independencia, pero mientras tanto tenemos el control jesuita en cualquier forma posible, también a través de estos vínculos, como las sociedades secretas, y luego la Rosacruz se corrompió y se convirtió a sí misma parte de la conspiración jesuita en el siglo XVII. ¿Estás familiarizado con el ISV? El ISV es la inteligencia secreta del Vaticano, supuestamente, que entró en vigor durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que aún siguen operando es un grupo menor de personas, comparado con los servicios secretos del Vaticano de los Caballeros de Malta. Los Caballeros de Malta son el principal servicio secreto del Vaticano. Ellos gozan de inmunidad diplomática, tienen soberanía internacional, tienen un gran maestro que tiene el juramento total de creer ser el verdadero defensor del Papa. Y dentro de esa membresía tienen al jefe de inteligencia del MI6, al jefe de la CIA, al jefe de la NSA. El secreto cósmico tope es para ellos lo más secreto de la sede del Vaticano. Cuando estás a cargo de la biblioteca del Vaticano y los responsables de esa biblioteca son los jesuitas, luego tienes a los Caballeros de Malta, así que básicamente, ¿qué es el ISV? El ISV era y sigue siendo, pero limitado en comparación a cómo se utilizó en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente después de esta, que después tuvo que ser utilizado para proteger a los nazis que debían irse a lugares seguros, en manos americanas, en manos... Así que, ¿por qué proteger a los nazis? Proteger a los nazis, ya que los propios nazis en realidad nacieron de una conspiración, por así decirlo, para crear a Adolf Hitler y asegurarse de que fue hecho de la forma en que lo hicieron para poder reclamar el Estado de Israel. Todo planeado para que al final de los tiempos los judíos puedan tener sus tierras, como lo figuraban en las antiguas profecías, así que todo debe funcionar de esa manera. Así que los Caballeros de Malta, como dije, son la cabeza de inteligencia operativa en el campo militar, los jesuitas en el campo de la información y la desinformación. Ahora, ¿qué pasa con el ISV? El ISV, como dije, en los últimos 50 años no ha sido muy utilizado. Pero algunas veces entra en acción, aunque el hecho de que has conocido a miembros del ISV, he conocido miembros de la inteligencia del Vaticano, incluyendo el ISV. El ISV en sí mismo es algo que se ha utilizado en tiempos de emergencia, ¿de acuerdo? Y me gustaría decir también que, por desgracia, hoy en día, la desinformación proviene de la sede de los jesuitas. Esta información surge cuando Zacarías Sitchin se conoce en el año 2000 en Bel Air con Conrado Balducci.
Zecharia Sitchin también es invitado por el Papa Juan Pablo II. Visita en secreto al Papa en el Vaticano, toma instrucciones de él para escribir ese montón de basura, al cual es el libro del fin de los tiempos, el cual salió últimamente. ¿Estás diciendo que a Zecharia Sitchin se le dijo que escribiera este libro y se le instruyó sobre qué escribir? Zecharia Sitchin fue de hecho instruido porque no puede decir la verdad. Este tipo está difundiendo desinformación deliberada porque no puede revelar en realidad la verdad sin causarle problemas a su causa, la causa sionista, la causa que el Vaticano ha abrazado. ¿Estás diciendo que Zecharia Sitchin es miembro de qué? ¿De los Illuminati? Absolutamente, Zecharia Sitchin es miembro del Nuevo Orden Mundial, utilizado para difundir desinformación deliberada. Digamos, solo quiero descifrar cómo pasó esto. A finales de 1990, en los medios alternativos, cierta información empezó a difundirse, especialmente sobre estos seres Anunnaki, llámeles Nephilim o como quieras, ya sabes. Ahora, ¿qué son realmente? ¿Ellos de verdad quieren que sepas qué son? No, ellos quieren que creas lo que ellos quieren, ya sabes, la idea de que nos quieren transmitir es algo como una gran construcción de desinformación, no es la realidad. Si supieras en realidad que son estas entidades, ni siquiera las tocarías, simplemente te alejarías. ¿Estas entidades? Bien, dinos ahora, ¿cuál es la verdadera naturaleza de los Anunnaki? No, te lo diré en un segundo. Desde tu punto de vista, es interesante cómo los jesuitas difunden esta desinformación. Un jesuita contactado, un periodista italiano de la escena OVNI, difunde cierta cantidad de desinformación, incluyendo el hecho de que el ISV fue la gran inteligencia del Vaticano. ¿Con qué? Con 100 personas, un par de monjes benedictinos, un par de monjas, y el Vaticano posee millones de miembros de todo el mundo. Todos funcionan como su inteligencia desde el principio de los tiempos. Todos van a confesiones. El trabajo católico es parte del sistema de inteligencia del Vaticano. Así ha sido desde el principio de los tiempos. Así que ellos definitivamente no necesitan un solo aparato para hacer eso. Entonces, si vas y estudias la historia del ISV, puedes ver que es una base jesuita, que está lleno de jesuitas. Por lo tanto, y encima de todo, ¿quién está manejando los laboratorios astronómicos para el Vaticano? Los jesuitas. Por ejemplo, en el Monte Graham en Arizona, nadie se pregunta qué está pasando. Puedo decirles también lo que están haciendo. Bueno, dime. Así que esta desinformación se lleva a cabo y luego llega a la fuente apropiada. Y ellos pueden decir, oh, está bien, hay un material de archivo jesuita del planeta X. Otro montón, el mayor montón de basura de todos, solo podía salir de las mentes jesuitas. ¿Por qué? Porque los jesuitas son muy inteligentes. Ellos pueden adivinar cómo sacarle, perdón si digo malas palabras, la mierda fuera a cualquiera. Porque ellos en realidad son los maestros del engaño. He trabajado con ellos. Te mostraré algunas fotos después de estas personas, pero cómo trabajan. Entonces, ¿cuál es el motivo de esta desinformación? Tú quieres saber más acerca de las entidades. Ahora, ¿quién está difundiendo esto? ¿Y cómo? ¿Cómo crees que Zecharia Sitchin conoció a Corrado Balduzzi? ¿Quién es Corrado Balduzzi? Corrado Balduzzi no solo es el vocero oficial OVNI en el Vaticano. De hecho, eso es solo una fachada. ¿Quién es él? Es un demonólogo. El más grande exorcista del Vaticano, ¿cierto? Eso ya te pone a pensar, bien, hay una conexión entre el mito extraterrestre y la demonología. Ahora encontramos también que esta conexión está mucho más viva cuando la mayoría que esparce esta desinformación relacionada con los seres extraterrestres han estado desde los tiempos de Aleister Crowley y sus seguidores, los seguidores de Hubbard o lo que sea. Pero esta gente ha estado esparciendo desinformación deliberadamente. Pero hasta cierto punto Hubbard sabía la verdad, así como Crowley, porque ellos se dijeron. Digo, fue Crowley quien dijo, les llamaban dioses, luego les llamaron ángeles. En 50 años los vamos a llamar de otra manera. Mostró la imagen del Cordero, la cual fue la primera imagen que se asemejó a un extraterrestre. Se trata de genios. En el Islam los llamamos genios, jinns. Pero con cualquier otro nombre, ¿de qué estamos hablando? ¿Hablamos de espíritus? ¿Hablamos de un demonio que no es otra cosa más que un ser espiritual? ¿Un ser que tal vez no es incorporado en el mundo material?
No, se puede incorporar, lo que pasa es que hay un cierto grado de malentendido. Bien, déjenme decirles exactamente lo que son los ovnis. OVNI, ser no identificado, ¿bien? U objetos que vuelan alrededor, o bien son operaciones militares encubiertas, que no pueden ser reveladas, o son operaciones relacionadas con la evocación de genios, procedentes de otras dimensiones. Por lo tanto, una puerta interdimensional se crea y se abre. ¿Dónde se pueden abrir estas puertas interdimensionales? En ciertos espacios, en ciertos lugares. Es sabido que la Tierra Santa desde la antigüedad posee esa posibilidad. Por ejemplo, ese propósito, por ejemplo, en Irak, por ejemplo, no. Solo tienes que ir al Monte Graham y estudiar lo que los jesuitas están haciendo allí. Hay una guerra entre los indios nativos americanos y los jesuitas, desde que los jesuitas han tratado de construir ese observatorio. ¿Por qué pasa eso? Porque los indios usan esa montaña como tierra santa durante miles de años. Y hay una entidad específica viviendo en la cima de esa montaña, pero de otra dimensión. Cuando se desee, se puede traer esta dimensión y evocarle, lo que los jesuitas quieren hacer. Al tiempo que acusan a los indios americanos, son unos paganos. ¿Qué nos están haciendo? Debemos hacer ciencia, observar las estrellas. Pura basura. ¿Qué están haciendo? Ellos sí están observando las estrellas y los planetas. ¿Por qué? Porque siempre debe reflejar arriba abajo, ya sabes, la regla de la tabla de Hermes. No tengo que ir directamente a lo que es la regla fundamental en la masonería, que es siempre reflejar lo que es arriba es abajo, pero es evocar estas entidades en un tiempo específico y debe ser cuidadosamente calculado. ¿Qué es la magia? La magia es el cálculo de las artes, con el cálculo peculiar alrededor de los símbolos, para evocar ciertas entidades y obtener de ellos, si deseas, ciertas gratificaciones. Puedes trabajar con ellos. Yo, por ejemplo, te contaré una historia, que es una historia familiar de un pariente de mi mujer, de hecho, creo que es su tío o su abuelo o quien sea, que comenzó a trabajar con estas entidades, estos genios. ¿Por qué? Porque él tenía un pequeño, ¿cómo le dicen? Un pequeño rancho de estilo americano. Le llaman rancho. ¿Cómo le llaman? Ya sabes. Un rancho, sí, donde tienen animales, tienes donde plantas cosas, así que él estaba solo, quería conseguir algunos trabajadores. El tipo era muy listo porque sabía ciertos códigos secretos del Corán que no se deben utilizar. Sabía cómo utilizarlos, sabía que al recitar ciertas plegarias en un continuo movimiento se evocan ciertas presencias y eventualmente llegó a un acuerdo con ellos. Y trabajaban para él en la noche, en los campos, haciendo todo el trabajo de campo. Muchos estadounidenses dirán, wow, me gustaría tener esto en mi granja, ya sabes. Podría tener un par de estos genios trabajando para mí. Pero eso significa tener que amarrarse a esas entidades. Ese tipo tuvo que vender su alma. Más que eso, él fue esclavizado por esas fuerzas por el resto de su vida. De hecho, tenía que recitar continuamente esas plegarias y luego no recitarlas en ciertos momentos, y lo que sea, de otro modo él tendría para sí mismo un desastre. Y entonces, bien, hablemos de ti, por ejemplo. Y estas entidades también hacen lo mismo, lo que los estadounidenses llaman abducciones. He encontrado informes de pueblos de Oriente Medio, muchos pueblos de Oriente Medio, de abducciones, pero no encontrarás investigadores de Estados Unidos que digan, es un ovni. No vas a encontrar nada. En cambio, estas entidades han aparecido, se han manifestado. No solo se llevan a la gente a su dimensión, a su propio reino. Ellos básicamente secuestran personas, a veces los golpean y luego los arrojan de nuevo a esta dimensión. Y esto ocurre varias veces, pero se les llama jinn.
This happened many times, but obviously for the Middle Eastern person, it's for the Jews. Usas un lenguaje diferente para tratar estas entidades. ¿Qué importa cómo les llamemos? No, but we have to be specific. Sí, pero tienes que ser específica aquí porque en el momento en que los llames ovnis, estás haciendo exactamente lo que el enemigo quiere que hagas. Cuando los llames extraterrestres, haces exactamente lo que el enemigo quiere. Bien, vamos a hablar sobre tus antecedentes. No, vamos a terminar lo del planeta X porque el planeta X es muy importante. Claro, queremos ir allá, pero me gustaría hablar primero de debes haber participado. Tú no has vendido tu alma, ¿eso es correcto? En cierto momento yo vendí mi alma, espero que Dios me conceda el perdón por lo que hice. Y seré capaz de... ¿Por qué hiciste vocación? Tú debes hacer esto, ¿te consideras un maestro en este momento? Eres un masón grado 33. Consider yourself a master at this point? You're 33-degree Mason. Grado 33 es un título honorífico al cual que no doy mucha importancia. En el año 1995 de la Memphis y Mizraim, que es un rito Illuminati de los masones, que es asimismo un cierto rito egipcio específico, yo le doy un poco más de importancia, porque hay mucho más conocimiento esotérico de vocación. Cierto, tú debes haber meditado y te debes haber preparado a ti mismo para tener la habilidad de hacer cierto tipo de magia tú mismo, ¿cierto? Fui preparado desde que era niño para entrar en una realidad muy diferente, probablemente a la realidad corriente. Mi abuela inglesa se llamaba Felicity Mason, más conocida en la escena como Ain't Cumming, por escribir un libro llamado El hábito del amor. Ella fue un miembro de grado muy alto en los Illuminati. Ella me dio el primer libro de Aleister Crowley como regalo cuando tenía 11 años. Fue el libro de Todd, y por su parte de ella muchas más cosas. Tuvo amigos increíbles. Puedes revisar en internet. Amigos de Felicity Mason fueron Brian Gysin y William Burroughs. William Burroughs fue uno de sus mejores amigos. He conocido gente increíble, desde los Pet Shop Boys hasta Sting. Todos los cantantes, músicos de rock y al mismo tiempo también escritores muy de vanguardia. Conocí a Brian Gysin en persona más de una vez, me lo encontré también cuando yo era... Claro, pero puedes hacer magia y no ser una mala persona, ¿no es así? El problema no, esa es la cuestión. Por desgracia he descubierto después de tantos años, y tengo que decir que este es el resultado final de mis estudios, que si deseas permanecer en el reino mágico y respetar a Dios y todo el resto, digo, la magia existe, puedes permanecer en el reino mágico, pero no debes mover nada, ni llegar a ser parte activa de este porque es peligroso. Está prohibido hacer cualquier tipo de magia en mi nueva religión, la cual es el Islam, la cual he abrazado. Está prohibido porque es demasiado peligroso. Así que también aconsejaría a las personas que están entrando en el escenario New Age, donde hacen muchas de estas prácticas espirituales que de alguna manera es engañosa, y la mayoría de ellos también están manipulados por los jesuitas de siempre, como el hexagrama. Ahora es todo el asunto presentado por Gurdjieff, pero si vas y estudias quién está lidiando con el sistema ahora, quién está detrás del sistema ahora, verás a los jesuitas de siempre. El hecho de que los jesuitas estén incluso en el movimiento New Age no es reconocido por los New Age, pero deben despertar. Si esta información de los extraterrestres y el camino del planeta X o lo que sea esta práctica espiritual viene filtrado para ellos, es porque hay una razón. Ellos no quieren que percibas el problema real, la verdadera realidad. ¿Cuál es la verdadera realidad entonces? La verdadera realidad es que estamos definitivamente en una constante lucha entre ángeles y demonios, entre los iblis malignos, quienes representan el lado malvado, y Dios. Ahora, si aceptamos que todo en la naturaleza a nuestro alrededor es en sí mismo parte de Dios, bien, habéis visto que Leo Zagami dice cosas tremendas en este trozo. Os recomiendo toda la entrevista. Y os habéis dado cuenta que él dice que después de pasar de ser un ex Illuminati se pasó al Islam.
Algunos dicen de que si es porque allí sigue haciendo un poco su labor, otros porque lo ha abrazado con sinceridad y otros que es un impostor total, ¿no? Sea como fuere, dice una cantidad de cosas que para nada están equivocadas. Habéis visto cómo habla de unos jesuitas en un observatorio. Recordemos y veremos también más adelante un vídeo donde vimos cómo los jesuitas fueron los que precisamente sacaron el tema ovni, extraterrestre, que iban a venir, y etcétera, etcétera. Pero bien, dice tantas cosas que son muy difíciles de resumir en un momento. Si os habéis fijado, nos habla mucho de esas puertas dimensionales, de que incluso hay otro libro, otros escritos, aparte del Corán, que ellos también estudian, y que incluso en el Corán, es curioso, ver que dicen de que hay unas frases que diciéndolas repetitivamente, etcétera, etcétera, lo único que se consigue, pues, ¿qué es? Invocar. Démonos cuenta, como tanto en un lado como en el otro, sea en cualquier ámbito, el tipo de invocaciones a los demonios, que en este caso él llama jinns, son genios, también. Esto a mí me hace pensar bastante. ¿Recordáis, por ejemplo, los típicos relatos de Ali Baba y los 40 ladrones y la lámpara de Aladino, que frotando salía un genio? Bueno, pues en definitiva todo esto estaba basado en demonología. Qué cosas, ¿eh? Después de los años se van entendiendo mejor las cosas, ¿eh? Pues bien, sea como fuere, ya habéis visto de que detrás de todo este movimiento extraterrestre, en verdad están los demonios, y él mismo aquí lo está diciendo. Nosotros lo hemos venido presentando en varias conferencias ya, desde distintos ámbitos. Pero, ¿sabéis? Antes hemos dicho que seguiríamos tirando del hilo de Zecharia Sitchin. Él lo ha denunciado como un agente Illuminati, que trabaja para el nuevo orden mundial, o trabajaba porque ya falleció, y que obedecía órdenes ¿de quién? Del Vaticano. Pues bien, vamos a seguir tirando del hilo sobre Zecharia Sitchin, y vamos a ver precisamente cómo Sitchin pertenecía a órdenes masónicas. Vamos a ver un vídeo sumamente corto, pero sumamente gráfico. Vamos a entrarlo. Pues bien, ya habéis visto como Zecharia Sitchin, vestido de masón, participaba de un ritual, pues de eso, de masonería, un ritual masónico. Y ya veis, una vez más, qué extrañas vinculaciones entre masonería y Vaticano arriba de todo, ¿no? Y además, para llevar al mundo a esa falsa venida de cierto espíritu, precisamente nada que ver con Dios, sino diabólico a tope, el propio Satanás y sus ángeles caídos, preparando el mundo para un clímax final. Y el Vaticano, ya veremos más adelante, cómo está promocionando a través del tema de extraterrestres, al igual que lo está haciendo Hollywood, al igual que se está haciendo de tantos lugares distintos, mentalizando a la población para esos momentos. En fin, que ahora veremos también, extraído de una página masónica, cómo venden el libro de Zecharia Sitchin, El fin de los días, el retorno de los Anunnaki, y ya veis, por todo lo que aparece al lado, todo es una página de masonería, ¿no? En fin, ya sabemos a qué va vinculado todo, ¿verdad?
Anunnakis, significado de esta palabra, aquellos del cielo que a la tierra vinieron, o aquellos que descendieron del cielo a la tierra. Mirad lo curioso que es, según ellos, lo que ponen las tablillas sumerias. Ellen White nos lo había dicho. Durante épocas pasadas, Satanás y sus ángeles caídos simularon ya estas cosas. Imaginaos qué apariciones deberían hacer ya en esos tiempos con toda esta gente para que verdaderamente pensaran que venían gente de otros mundos, y qué historias les contaron de que estos nos llegaron incluso a formar, a crear. Y eso está plasmado en historias, en tablillas. Pero no solo en Sumeria. Mirad también qué sucede en las culturas de la Latinoamérica. Sabéis que se apareció también un personaje, ¿no? Un tal Quetzalcóatl. ¿Lo recordáis? Se dice de que fue un hombre rubio, blanco, alto, barbado y de grandes conocimientos científicos, que enseñó a los pobladores de lo que hoy es México a labrar los metales, orfebrería, lapidaría, astrología, etc. Aunque jamás se llegó a saber su nacionalidad y su procedencia. Cuéntase que, habiendo bebido el suave Neutel, pulque, se emborrachó y cometió actos bochornosos, después de lo cual decidió marcharse para siempre, tomando el rumbo del Golfo de México o Mar de las Turquesas, dice aquí. En un suicidio ceremonial al cual le acompañaban 4 mancebos, sus discípulos, se hundió para siempre, renaciendo como la estrella de la mañana. ¿Recordáis la estrella de la mañana? ¿A quién se le asigna? Tanto a Jesús, pero también ¿a quién? A Satanás. Y posteriormente adoptando el nombre de Quetzalcóatl, que quiere decir serpiente emplumada o serpiente de plumaje hermoso. ¿Creéis que si fuese Jesús el que hiciese esto, se aparecería como una serpiente emplumada? ¿Quién era la serpiente que volaba en el relato del Génesis? ¿Era una serpiente? Sí, pero ¿quién se poseyó de esa serpiente? Satanás. ¿Y quién le quedó la simbología del reptil? Pues a él. Los mayas adoptaron a este personaje como deidad, pues hasta allá llevó sus conocimientos y su cultura pasmosa, colocándole el nombre de Kukulcán, que quiere decir lo mismo, serpiente emplumada, o Botán, que debe haber sido su nombre real, y recibieron de él las más sabias enseñanzas, tanto religiosas como políticas y artísticas. Ahora comprenderemos que realmente no era una persona la que apareció por allí dando vueltas y se fue a otro lugar, porque otros relatos no lo cuentan como aquí lo cuentan, sino que alguien apareció de algún lugar como serpiente emplumada, les dio unos conocimientos impresionantes y luego se acabó. Lo mismo que aparece en las tablitas sumerias en otro continente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Satanás ha hecho más de una aparición a través de la historia, haciendo creer a la gente lo que le ha placido. Y luego, como hemos visto en los escritos de Ellen White, pasaban a ser dioses y se les sacrificaba a estos dioses, hasta criaturas. Ahora entendemos todo mucho mejor, ¿verdad? Se dice que los toltecas, naoas y mayas lo deificaron y colocaron su símbolo en todos los palacios, monumentos y templos de la zona maya y Mesoamérica, en donde aún puede verse en recuerdo y veneración de este sabio, que según la tradición mayense subió al panteón y se convirtió en la estrella Venus, que también es así identificado por los fantasiosos arqueólogos. La estrella Venus. Recordemos que precisamente se dice de que el trono de Satanás estaba en Venus, ¿no? Lo recordamos de anteriores conferencias, de cómo él procedía de allí, etcétera, etcétera. Pues bien, ya veis todo en verdad a qué responde. Casi nada, ¿eh? Las apariciones de Satanás a través de la historia. Y siempre haciéndose pasar por alguien que venía de muy, muy arriba. Vamos a ver más cosas sobre extraterrestres. Falling Skies, la última invasión extraterrestre, estrena segunda temporada. ¿Quién la produció? Steven Spielberg. ¿Os suena, no? De sobras que suena. Que ya hemos visto cómo estaba relacionado en todo lo que venimos diciendo. Curiosamente, de esta serie, que ya os podéis imaginar que va todo sobre estos fenómenos, vamos a ver una crítica de alguien que escribe al respecto sobre esta serie. Dice más o menos lo que le parece a la serie, pero llega un momento en que curiosamente dice este señor que escribe aquí: en ambas series
Los guiones son malísimos, pero es que además en Falling Skies nos tratan de colar una serie de moralejas cristianas por un lado y sensibleras con niños, bastante aborrecibles la mayoría por otro, etcétera, etcétera. Ya no me importa el resto de lo que pone aquí porque yo la serie no la he visto, pero solo con las palabras de esta persona que escribe aquí me da a entender que además mezclan el tema extraterrestre con moralejas cristianas. Si esto es un guión mal hecho, será mal hecho por lo que harán, dirán y por la producción de la película, como quede bonita o fea, pero desde luego está muy bien trabajado, porque ha servido para ir mentalizando a la gente muy sutilmente, una vez más, de una conexión entre las dos cosas. Es tremendo. Y atención a esto: OVNI, misterioso objeto volador aterrizó en Washington DC. Noticia del 17 de junio. Cientos de personas en Washington, Distrito Central, tuvieron el susto de su vida ayer por la noche cuando vieron un supuesto ovni que aterrizó en una carretera local. Rápidamente comenzaron a divulgarlo por internet sobre la nave extraterrestre que se encontraba en la avenida que llegaba al Capitolio cerca de College Park, ubicado en la parte trasera de un camión. ¿Cómo? Cientos de personas mandaban por Twitter imágenes del misterioso objeto junto con exclamaciones de preocupación y asombro. Sin embargo, la Policía Estatal de Maryland, curioso, Maryland, sede de los jesuitas, en Estados Unidos, reveló hoy, Tierra de María, reveló hoy que en realidad era un avión no tripulado militar que se trasladó de Virginia Occidental a la estación aérea naval de Patuxent River en el sur de Maryland. Jamie Cosgrove, un oficial de asuntos públicos para el programa de Marina de aviones de combate no tripulados, dijo que el avión no tripulado, un X-47B, sistema de combate aéreo no tripulado, hecha por Northrop Grumman, se había sometido a pruebas en la base aérea Edwards en California, de acuerdo con la WUSA. Es el primer vehículo no tripulado diseñado para despegar y aterrizar en un portaaviones. El avión es de 82 pies de largo, 32 pies de ancho y 14 pies de alto. Matt Fang, ingeniero jefe de pruebas NBC4, aclaró que en los próximos meses usted puede esperar ver el X-47B volando sobre la base y el área circundante a lo largo de la bahía de Chesapeake. Sin embargo, la aclaración de la policía no fue suficiente para aliviar las preocupaciones de algunos residentes. ¿Por qué lo dejarían tan visibles la circunvalación del avión? Aquí tenéis instantáneas del aparatito en cuestión. Pues ya veis cómo está la situación, ¿no? Artefactos que dicen que son de tecnología humana. Pero una vez más, la psicosis ya generada. Y ya vimos cómo se crearon estos tipos de aparatos en su momento en esa cierta conferencia que dimos. Pues bien, recordemos algo sobre Steven Spielberg. Una película que le hizo subir en gran popularidad, Encuentros en la tercera fase. ¿La recordáis, no? Yo recuerdo que era un niño cuando salió. Debería tener yo 12 años quizás, o 13, como mucho. Y fue una película que causó mucho impacto, sobre todo porque además, como se lo saben hacer muy bien, sacaron una melodía tito, ¿vale? ¿Para qué? Ahora, después de tantos años, uno se va dando cuenta para qué servían esas tonterías, teóricamente, que vendían mucho, pero en verdad que era una forma de invocación para que llegaran ellos, ¿entendéis? A través de los sonidos, como decía Leo Sagami, a través de ciertas formas de entonar y etcétera, etcétera, repetir algo, patam, se invocaba, se abría puerta dimensional, se llamaba a demonios. Pues eso ya era la forma en que desde esos años, y muchos años atrás también, se estaba trabajando ya para que nuestras mentes empezaran a percibir el mundo de los seres que venían de otros planetas para hacer algo con nosotros, para interactuar. Curiosamente, en el juego de cartas Imbo, que tantas veces hemos mostrado aquí, en una ampliación hubo también, pues esto, abducciones a través de aliens. Y bien, aquí hay la explicación de lo que pone la carta. Aquí una fe de ratas que también aparece con esta carta. Pero bien, abducciones aparecen, no son bromas. Y ahora vamos a ver. ¿Recordáis que estuvimos hablando de que hay momentos en el sueño de las personas por la noche, a ciertas horas muy concretas, que las personas
a veces percibían que se despertaban y notaban sensaciones extrañas en unas horas bastante concretas de la noche. Hay una etapa del sueño de nuestras mentes que ellas están más sensibles porque cambian de una serie de frecuencias. Y es el momento en que parece ser que alguien puede trabajar en nuestra mente de un modo muy claro. Sabéis, hemos venido presentando que Satanás se puede poner en nuestros sueños, ¿vale? No conoce lo que pensamos, pero puede saber por todo lo que hacemos, nuestras miradas, etcétera, más o menos por dónde vamos. Pero lo curioso es que él dice, Ellen White, que puede entrar en nuestros sueños y puede llegar a hacernos ver cosas que realmente no son nada agradables. O, sencillamente, a manipular nuestra mente para hacernos creer cosas que en verdad no están sucediendo y que parecen totalmente reales. O cosas que están sucediendo y desde una perspectiva suya, que sucede fuera de nuestro cuerpo, lo pone en nuestra mente. ¿Por qué os digo esto? Más adelante lo veréis. Pero recordemos que Satanás no hace otra cosa que copiar lo que Dios también puede hacer. ¿Cuándo son muchas veces que los profetas escriben? ¿A través de qué? De que han sido inspirados a través de sueños. Recordemos un par de textos bíblicos. Job, capítulo 33, versículos del 14 al 17. No son palabras de Job, son palabras de Eliú, uno de esos compañeros y amigos de Job, que en vez de darle ánimos, precisamente le eran una tortura, pero dice unas palabras muy interesantes. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Según Eliú, él tenía muy claro, y parecía que todos ya lo sabían, que en el momento del sueño, en ciertos momentos de ese sueño, Dios susurraba cosas a nuestro oído para que comprendiéramos cosas, nos hablaba en sueños. Mateo 13, del 24 al 28 y versículo 39, son palabras de Jesús, una parábola. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dice, no, porque juntamente con una cosa quitaríamos la otra, ¿no? Esperemos hasta el final, ¿no? En el versículo 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Jesús está explicando aquí una profecía, pero no solo una profecía del fin de los tiempos, sino que además está explicando unos acontecimientos muy campestres, muy típicos de la época suya, también de la nuestra, pero como la mayor parte vivimos en ciudades, esto ya casi no nos enteramos cómo funciona. Y está explicando la situación de siembra, cosecha. El sembrador siembra cosa buena y el campo lo recibe, pero cuando se duerme, cuando los hombres están durmiendo, viene el enemigo que dice que es el diablo y siembra lo suyo malo. Fijaos cómo a veces las cosas tienen una aplicación espiritual tremenda, tal como Jesús describe, pero a veces recordemos también la literalidad de muchos de los textos, en la cual cosa ya estamos comprendiendo que durante la noche Satanás también aprovecha, cuando descansamos, a poner la cizaña en nuestras mentes, para apartarnos de los caminos de Dios. Todo esto, ¿por qué lo digo? Dentro de poco también lo veréis. Pero
mientras tanto ha habido una noticia muy curiosa sobre ciencia. ¿Recordáis que estuvimos hablando de unos ciertos números considerados como mágicos, ¿no? El número áureo descubierto en el útero. Un ginecólogo belga encuentra por primera vez la divina proporción, ¿os recordáis del famoso número pi y una h por ahí? ¿Sí? ¿Vale? En las entrañas de las mujeres que están en su edad más fértil. ¿Sabéis entre qué edad es precisamente eso? Dice que las dimensiones del útero se acercan a 1,6, aproximación muy cercana al número áureo. ¿Y entre qué edad sucede eso en las mujeres? Entre los 16 y los 20 años, cuando las mujeres están mejor preparadas para parir. Sí, parece mentira, ¿eh? ¿Cómo tan jovencillas y tienen que tener los niños ahora, en esos momentos, etcétera? Pues bien, la misma naturaleza, creación de Dios, parece ser que enseña cuándo son los mejores momentos para que una mujer en verdad tenga hijos. Cuando son jóvenes. Ahora en nuestras culturas esto es casi una barbaridad, ¿no? Las cosas han cambiado tanto que las mujeres no tienen hijos hasta casi los 40, o cuando, bueno, lo van retrasando, ¿no? O no los tienen. Pero cuando todo funcionaba más natural de como funcionamos en nuestra sociedad actualmente, y la gente maduraba bastante más antes de lo que maduramos nosotros ahora, incluso mentalmente, pues ya ves, Dios también trabajó con ese gran número de la serie Fibonacci, que se llama, la recordáis que estuvimos tratando aquí, ¿eh? Es curioso. Pues bien, sigamos avanzando. Era una noticia que encontré muy curioso para demostrar una vez más cómo Dios en la naturaleza ha hecho grandes cosas y verdaderamente los números son importantes. Y tal como lo sabe Dios, evidentemente lo sabe Satanás. Meditación y reencarnación. Mirad esta contraportada de La Vanguardia, donde ya veis que últimamente se prodiga mucho en hablar de estos temas, de los que tratamos aquí, y que a nosotros la verdad nos van de perlas para sacar ciertas conclusiones. Juan Manzanera, psicólogo y exmonje budista. Tengo 54 años, nací en Valencia y vivo en Madrid. Soy psicólogo clínico. He sido monje budista durante 12 años. Estoy soltero, no tengo hijos. Política, las personas. Creo solo en lo que funciona. La meditación, esa gran tecnología de la felicidad. El gran enemigo es el miedo. Ya veis, la meditación igual a felicidad. Y Osel me preguntó, ¿tú, Juan, cuánto me quieres? ¿Os suena el nombre de Osel? ¿No? Ahora veréis quién era Osel y quién sigue siendo Osel, supongo. El artículo decía, felicidad callada. Un viejo amigo me habla de Manzanera, al que considera un bodhisattva, es decir, un maestro de la compasión. La verdad es que transmite serenidad y alegría. Ya no es monje budista. Ser monje budista fue un episodio de su aprendizaje que no se detiene. Me insiste en que la meditación no se aprende en libros. Es una práctica, un modo de ejercitar la mente en la atención y la lucidez. Me asegura que las experiencias y preguntas en talleres de meditación le han enseñado más que sus años de monacato. Y que el objetivo de la meditación es claro. Es posible sufrir menos y con más serenidad. Lo cuenta en Meditación, la felicidad callada. ¿Desde cuándo medita? Desde que tenía 22 años, hace ya 32 años. ¿Cuántas veces al día? Al levantarme, por la tarde, antes de acostarme. ¿Os recuerda algo esto? Mira, como Daniel oraba. Es curioso, ¿eh? Fijaos una vez más el paralelismo de las cosas de Satanás con las cosas de Dios. ¿Y para qué sirve? Para sentir dentro de mí un fondo en el que me siento seguro. ¿Seguro ante qué? Ante el miedo, el enemigo de la felicidad. ¿Miedo a qué? A no cumplimentar deseos, a estar solo, a ser rechazado, a no existir. Es verdad, eso da miedo. Y por eso inventamos religiones, ideologías, hermandades y clubes de fútbol. Bueno, para sentirnos arropados, sí, pero meditar enseña que no hay de qué tener miedo. Descubres que en tu fondo esencial todo está en paz. Todo. Qué estupendo sentirse así, ¿no? Es la felicidad callada. No depende de comprar o tener cosas, la llevas dentro y la meditación te ayuda a recordarla. ¿Es la meditación una tecnología de la felicidad, pues? Sí,
te ayuda a ser lo que eres en tu fondo. Se conoce desde antes del budismo, hace miles de años, y la ciencia ratifica que funciona. Mirad una vez más cómo están enlazando ciencia con espiritismo, ¿eh? Dijimos que eso sucedería y está sucediendo. ¿Cómo opera este método? Enseñándote a focalizar la atención. ¿Focalizarla en qué? En vez de hacerlo en lo que nos provoca sufrimiento, ansiedad o depresión, se trata de focalizar la atención en lo que proporciona serenidad, satisfacción y plenitud. ¿Es fácil? Si perseveras, en menos de un año notarás los efectos benéficos. ¿Me garantiza felicidad? Si padeces una depresión, aprenderás a no identificarte con tu depresión. ¿Cuál es la clave de la felicidad? Dan la pista los estudios de la psicóloga Laura King. ¿La recordáis? Estuvimos mostrando cosas de esta señora hace muy poco tiempo. Todo va relacionado con lo mismo, ¿eh? Lee menos libros de autoayuda y ayuda más a otros. Es la clave. ¿Por qué? Es el modo de salir de uno mismo. Estar demasiado atento a tu ego, pendiente de uno mismo, es un atajo a la infelicidad. ¿Está diciendo tonterías? No, está diciendo verdades. ¿Cómo llegué usted a la meditación? Aprobé todas las asignaturas de primero de ingeniería, algo muy difícil, pero en segundo curso me sobrevino una crisis galopante. ¿Qué pasó? Un amigo que terminaba la carrera cayó en depresión e intentó suicidarse. Me pregunté, ¿para qué todo este esfuerzo? ¿Encontró respuesta? No. Me colgué una mochila y me lancé al camino por Europa recogiendo fruta. Al cabo de año y pico así, decidí irme a India. ¿Qué buscaba allí? Llevaba 2 años moviéndome, buscando un sentido a todo. Y al llegar a un monasterio cerca de Katmandú me detuve. Sentí que allí podía encontrar un sentido. ¿En qué se basó? En la serenidad del Lama Yeshe y el Lama Zopa. Me enseñaron a meditar. Volví a España y viví en la única comunidad budista que había. Les traje al primer lama y luego me ordené monje budista en India. ¿Conoció al Dalai Lama? Sí, su sola presencia es transformadora. ¿Será que no hemos mostrado ya cosas del Dalai Lama? ¿En qué se parecen el monje cristiano y el budista? En la austeridad, en el celibato, en el estudio, en la oración. Y el monje budista indaga acerca de qué es la realidad y medita. ¿Y qué le aportó ser monje budista? Ahondar en el conocimiento de mi esencia. ¿Cómo se alcanza eso? ¿Qué hay en ti que siempre está? La vida. Muy bien, esa es la experiencia perenne, siempre está. Puedes decirte, soy la vida. ¿Sí? ¿Nosotros somos la vida? Yo recuerdo las palabras de Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, nosotros no somos la vida, nosotros nos da vida a Dios, que es muy distinto. Yo no soy yo. ¿Qué es yo? Trasciéndelo, está la vida. Ya ves, o sea, una trascendencia mucho más allá de todo, ¿eh? ¿Ha vencido el miedo a la muerte? Es el cuerpo el que tiene miedo a morir. Sentiré miedo si me identifico con mi cuerpo, pero si no siento que morir es volver a casa. O sea, ¿te mueres y vuelves a casa? A eso le llamo yo espiritismo. ¿Le ayudó el Lama Yeshe? Mucho. Cuando murió, se reencarnó en el pequeño Lama Osel Ita. ¿Tampoco suena esto? No hablo de una reencarnación, que ya sabemos que es espiritismo puro y falso, sino del pequeño Lama Osel Ita. ¿Quién es? Aquel niño de la Alpujarra granadina. Entre una serie de campanas reconoció la del Lama Yeshe. Fui su preceptor en India. ¿Recordáis un niño que nació en Granada, en la Alpujarra? Muy pequeñito, que iba rapadito de cabeza y que decían que era la reencarnación de un lama. ¿No lo recordáis? Incluso se hizo un anuncio de Citroën, de la marca de coches Citroën, donde aparecía un niño vestido de Buda, así de lama, y que levantaba de repente los 2 dedos en signo de victoria. O sea que encima lo que hacían era signo masónico, ¿no? Pues bien, resulta que él era el que estaba instruyendo a este niño para ser lama. ¿Qué edad tenía el niño? Unos 6 años. Era muy normal, juguetón. Yo le hacía estudiar, disciplinarse. ¿Qué ha sido de Osel? De adulto lo dejó todo. Estudió cine, vive en España y hace años que no nos vemos. Pues gracias a Dios, sí, lo ha mandado todo a la porra. Gracias a Dios. Ojalá sea así. ¿Y qué hizo usted? Siendo niño, el Lama Osel me preguntó un buen día algo que me descolocó.
que me cambió mi paradigma de monje, que le preguntó: tú, Juan, ¿cuánto me quieres? Y no supe contestarle. Nunca nadie me había preguntado eso en toda mi vida de monje. 2 años después colgué los hábitos. ¿Y eso? Sentí que me había estancado. ¿Y qué hace ahora? Imparto talleres de meditación en España. ¿Cuál es la enseñanza primordial? Que la felicidad es un estado mental y que vale la pena cultivarlo sin abdicar de una gratificante vida laboral, social, material. Explico que se trata de darse cuenta. ¿Darse cuenta de qué? Sin el de qué, darse cuenta, solo ser consciente del instante presente, de la vida. Siempre envuelto en unas palabras muy poéticas, muy filosóficas, pero nos están colando el espiritismo hasta la médula. Impresionante, ¿verdad? Pues estos talleres que se están haciendo de meditación por tantos lados y por tantos países que están saliendo como setas, son una obra satánica perfecta para embaucar a las gentes en el terreno del espiritismo y ni darse cuenta. Cuánta faena tenemos aún para decir, ¿verdad? Con cuánta gente. Y atención a esto, antes de morir verás, The Ring, La Señal. Era una película. Curiosamente, ya veis el tipo de señal. ¿Qué es? Un círculo. ¿Por qué? Porque en un círculo ya hemos visto todo lo que eso implica de puertas dimensionales, ¿no? Eso aparece en la película. Pues bien, cuando uno ve esto, ahora, sabiendo todo lo que ya se sabe, debemos decir, pues esta película la va a ver su tía, porque nosotros no debemos ver esas cosas. No entremos en el terreno de Satanás. Y esto es un artículo de 17 de julio de 2012, Más allá de la muerte. La verdad es que es un artículo un poco extenso y ya va tocando el hacer la terminación, porque hoy no nos daría tiempo a leerlo todo. Solo os digo que trata de las famosas experiencias después de la muerte, o como dicen algunos, después de la vida, que hay más vida. ¿Todos recordáis las experiencias de tipo Moody? ¿Sabéis de qué es esto? Un señor que estuvo escribiendo sobre experiencias que llaman cercanas a la muerte, y que cuando esas personas se mueren, automáticamente, luego, al cabo de un rato, vuelven a surgir a la vida, pero cuentan que mientras tanto les sucede algo, que pasan por un túnel, una luz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues sabiendo lo que sabemos, vamos a leer ese escrito para sacar una serie de conclusiones que nos pondrán una vez más en sintonía, viendo la labor que Satanás está haciendo, y verdaderamente pone los pelos de punta ver cómo Satanás se está ganando miles de personas a través de un cierto acontecimiento. Pero bien, eso será en su momento, si Dios quiere, en la próxima conferencia. Que Dios nos ayude a no caer en estas artimañas de Satanás.